Le digo que partí hace un poquito antes, ahora estoy grabando recién, porque no grabé lo anterior, lo que dijimos, pero para que quede en el registro, habíamos hablado de, a propósito de la normabilidad en legislar, de los decretos leyes, de los decretos con fuerza de ley, que son fuente formal del derecho, pero que estarían establecidos con jerarquía infralegal, si bien por su naturaleza, ¿ya? Pero se le asimila una ley por su forma. O sea, no por su forma, sino que por su contenido, perdón. Recordar que la forma siempre es el proceso, y en la materia es el contenido, ¿ya? ¿Alguna consulta hasta acá o seguimos nomás para avanzar? Ya, dejando atrás los decretos con ley, los decretos ley y los decretos con fuerza de ley, habíamos hablado que el Tribunal Constitucional va a revisar la constitucionalidad de estos decretos, ¿ya? Toda vez que necesita saber si fueron en su materia, en su contenido, contrarios a la Constitución. Y esto se va a hacer a través, primero, de lo que diga la Contraloría. La Contraloría los va a representar y si tiene un problema constitucional, va a derivarlo al Congreso, o sea, al Tribunal Constitucional. ¿Ya? Franco, una Dime. consulta. La Constitución autoriza todos los decretos ley porque la Constitución autoriza al gobierno a que como que sean válidos los decretos ley. ¿Es así? Tenemos que despejar una duda ahí. Lo primero es que no es que la Constitución los autorice. La Constitución nos dice en una norma, los decretos leyes son así, no está regulado. A lo que se refiere es que son formas de expresión de normas, ¿ya? Que se equiparan a la ley, pero que no son ley, porque son emanados de un gobierno de facto, ¿ya? Y al ser emanados de un gobierno de facto, no hay constitución cuando se emiten, ¿ya? El tema es que por un proceso de certeza jurídica, por un proceso de congruencia del derecho, no son inconstitucionales en su forma, a pesar de sí serlo, porque ya sabemos que el único proceso formativo de la ley es el que establece la Constitución, y aquella norma que no emane conforme al proceso formativo de ley, no es ley. Va a ser potestad reglamentaria en sus casos y va a ser parte de la autonomía legislativa como colegislador que tiene el presidente de la República a través de los decretos supremos. Pero no va a ser ley, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Se toma el gobierno, hay un golpe de Estado, se cierra el Congreso, emito decretos de leyes para seguir dentro del mismo, dentro de reformar el Estado, ¿ya? Reformamos el Estado, como muchos dictadores dicen, reformamos el Estado, porque realmente lo que hacen es romper una normalidad, romper la Constitución y establecer sus propias leyes. Luego de eso, viene el proceso de legitimación, que es donde el autoritario genera una constitución, como lo hizo el gobierno de facto, el Pinochet, y lo somete a plebiscito para validarlo, ¿cachai? Para que nosotros sometamos nuestra aprobación y de una u otra forma aprobemos la normabilidad que se generó, el autoritarismo. Entonces, ¿qué sucede? Muchos de estos procesos que son procesos donde se ejerce directamente la democracia, porque son de democracia directa, recordemos que la democracia directa, a propósito de la característica de las normas, ¿se acuerdan de la heteronomía y de la autonomía? Cuando hablábamos de autonomía, de heteronomía, las leyes venían de un órgano superior y que estaba sobre los sujetos normativos, ¿no? Y veíamos que habían excepciones a la heteronomía. Y la primera excepción es la excepción política. Y decíamos que se da cuando los sujetos que componen un Estado, la sociedad, se da sus propias normas. ¿Y cómo se lo da? A través de la democracia directa. No sé si se acuerdan. Sí. Ya, entonces la democracia directa sería una expresión de el plebiscito. ¿Por qué? Porque en la Constitución actual no hay otras formas de legislar que no sean las que autoriza la Constitución. Recuerden que la Constitución regula su propia creación, es fuente del derecho y a la vez es regulada por ella misma. Entonces, el tema acá primordial es que ustedes tienen que centrarse en que
cuando se utiliza un proceso de validación constitucional, ¿ya? Como es un plebiscito, que viene de la palabra plebe, que viene de los plebeyos, y que viene de las comicias curiatos en Roma, ¿se acuerdan? Cuando se votaba la ley, de ahí proviene esa palabra. ¿Te fijas? Entonces, cuando yo voto la ley, ¿no es cierto? Estoy ejerciendo el plebiscito. Es una votación, es un control de contenido y de forma. Actualmente en Chile no es de contenido, es solo de forma, es un procedimiento por el cual se validan legislaciones que son contrarias incluso a ideas que puedan tener las personas, pero que no tienen otra opción. Tienen que votar, ¿no? Si sí o si no. Esa es la respuesta, ¿cachai? Entonces, hoy en día, ¿por qué nos vemos sometidos a conflictos de carácter, desde el origen del ordenamiento jurídico? Hoy en día nos vemos sometidos a conflictos de carácter social, donde las normas que nos rigen no cumplen con los requisitos básicos de dignidad. O ustedes van por la calle y ven los muros y dicen dignidad para todos, dignidad, dignidad, etc. La iglesia, la administración pública, han estado en constante ojo de revisión, porque no están haciendo su pega bien. Entonces, al no hacer su pega bien y al sentirse tranquilos, roban, sacan dineros, los malversan, etc. Empieza el cohecho, empiezan las malas prácticas, etc. Entonces, a las finales, por eso se quiere reformar del origen, porque es la única manera de quitar todas las trabas que tiene la Constitución del 80. El 80, o sea, perdón, la Constitución del 80 no es una Constitución fácil de reformar. Cuando tú me hablabas, Talía, de, no, es que reformémosla, ya, cumple los quórum. Ve si tenéis mayoría política dentro del Congreso. Ve qué pasa con las coaliciones. Ve qué pasa cuando queréis votar un proyecto de ley y no tenéis la mayoría. Y el proyecto de ley se muere y se duerme ahí y jode. Entonces, a eso me refiero, que la Constitución tiene Pero muchas esa es la trabas. mala, pero esa es la mala clase política. Si tú puedes reformar una constitución, pero teniendo payasos en el Congreso, va a dar lo mismo lo que tú hagas. Porque tú tienes una constitución que la pasan a llevar los mismos parlamentarios, tienes autoridades públicas que generan malversación de fondos públicos. Entonces lo que falta es, de Contraloría, es directa fiscalización. Pero como el Contralor es un abogado y no es un ingeniero comercial o no un auditor, ve más la parte legal que la parte de los actos administrativos económicos. Entonces, da lo mismo, para mí, es mi opinión, ya que tú estás dando la tuya, para mi opinión, si tenemos una mala clase política, puedes tener la constitución, si quieres, de Alemania, pero teniendo una mala clase política, que son los que regulan, los que van a hacer las leyes en base a esa constitución, no tienen, no sé, para mí da lo mismo teniendo mala clase política. Gracias, Talía. Bueno, sigamos con la materia. Yo solamente les digo eso porque claramente es mi pensamiento, ¿ya? Cada uno tiene que tener su pensamiento y cada uno tendrá su juicio propio, pero la idea es que ya es hecho. La Constitución se va a cambiar. El tema es que cada persona vaya a las urnas y exprese a través del sí o si no, si cambiarla. Franco, Entonces, a lo que me refiero es que para terminar, Talia, yo sé que a lo mejor da mucho para conversar no, esto, no, etcétera. no, 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 lo que pasa es que a veces me da la sensación que tú haces un poco de proselitismo con esto, porque dentro de la materia soterradamente estás poniendo tu pensamiento y como hay alumnos nuevos, yo ya soy un poquito más vieja, como hay alumnos nuevos, de cierta manera es moldear las mentes. Entonces en eso, ojo, porque las opiniones personales con respecto a la materia deben ser objetivas y no subjetivas a lo que uno crea. Y tú me abriste el portal para que yo diera mi opinión personal, pero creo que debiera ser objetivo. Bueno, no vamos a armar una controversia sobre esto, por eso yo trato de avanzar de la materia, cada uno tiene su punto de vista y hay libertad de cátedra en el sentido de que puedo explayarme y dar mi pensamiento, pero cada uno tiene su perspectiva. La idea es que las sociedades antiguas, ¿ya? Las sociedades que son las sociedades del 80, me refiero, las sociedades 90, 80, 2000, vayan cambiando este pensamiento, porque ya
las cosas sí se pueden cambiar, ya no son como antes, a eso me refiero, ya no tenemos un miedo, esa es la idea, porque antes, lamentablemente, las sociedades que vivieron eso, yo Talía, tengo 30 años, yo no estuve en esos procesos, mi visión es solamente dogmática, de libros, ¿ya? No tengo mucho que ver con eso, pero cada uno tiene que ver, ¿ya? De hecho, por lo menos, cada uno tiene que ser libre expresión, entonces no es válido coartar la libre expresión. Yo no te he cortado tu libre expresión, tú no me cortes la mía, cada uno tiene su forma de tomar los contenidos. Ahí yo entiendo que ustedes van a después llegar a la casa y sacar sus, digamos, ideas, etcétera. ¿Ya? Pero eso, la idea es ir avanzando e ir entendiendo, y yo les digo esto porque quizás sí estoy más adentro, he visto las trabas, ¿cachai? He visto, ya tuve constitucional 2, ¿te fijas? Ya he pasado por esos ramos, ya he debatido estas cuestiones con profesores que saben caleta y te dicen, No, oye, es ¿veis que qué? Esto está malo, esto está bien. a lo que Entonces, yo voy, Franco, a lo, Franco, a lo que voy es que tú te estás saltando una parte súper importante de la democracia, y es que va a haber un plebiscito de entrada, y ese va a dar cabida a un plebiscito de salida. Y el plebiscito de entrada todavía no se ha manifestado, y tú lo estás dando por hecho que ya se manifestó y que va a haber un cambio constitucional. Es eso lo que te estoy diciendo, que tú estás faltando a la parte principal. Y yo estoy hablando de una manera objetiva. Todavía no hemos ido al plebiscito de entrada. No sabemos el resultado de eso para saber si va a continuar o no un proceso siguiente. Entonces no hay que dar por hecho el proceso siguiente, es solo eso. claro, no solamente decirte que, para terminar un poquito y no alargarnos más, basta mirar las noticias, ¿no? ¿Ya? De hecho, si tú ves, las personas que quieren no votar a la Constitución o que no quieren Constitución son súper pocas. Yo diría que, de hecho, se ponen sus poleras y salen a marchar y no son nadie. De hecho, son muy pocos. Entonces, el respeto por las minorías está totalmente diseñado para eso. Yo respeto a esas minorías, te respeto a ti, respeto a todos los que tengan una opinión diversa, y me parece súper bueno que en estos espacios se debatan esos temas, me parece excelente. De hecho, la idea es que las otras personas también hablen y que puedan llevar a cabo su derecho, que básicamente va a involucrar un derecho civil y político, y que es por lo que hemos luchado tanto, desde el contractualismo, desde que logramos sentar las bases del derecho, y de esta normalidad, ¿cachai? O sea, en muchas ocasiones el profesor Manuel Cortés, su hijo en realidad, que es un internacionalista bastante bueno, él ha estudiado, ha tenido muchos, yo lo digo y repito muchas palabras de él porque es una persona que lo admiro, también dentro de la perspectiva individual, familiar, he tenido encuentros con mi misma pareja, por ejemplo, que ella es bióloga marina y que ha dado otras perspectivas que no estaban en mi mente, ¿cachai? Que es como que esto es necesario, ¿cachai? Por ejemplo, solamente dejo esbozado para que ustedes lo piensen en su casa, nos hemos preocupado porque la naturaleza sea un sujeto de derecho, ¿cachai? Ahí yo se los dejo esbozado simplemente ahí, ustedes piénsenlo, vean ahí qué onda, hay otras constituciones que ya lo tienen, Pero es que el sujeto de etcétera. derechos son las personas, pues no la naturaleza. Es que por eso, pues, dentro de esa perspectiva, es la de cosificación que viene dándose ya, digamos, por esta perspectiva de Immanuel Kant, este mundo del ser y este mundo del deber ser, y este mundo del ser, ¿dónde queda? O sea, es como, está bien, las cosas son sujetos de derecho, pero la naturaleza es el medio donde viven los seres humanos. Y hoy en día tú te ves los cambios climáticos y todo lo que está ocurriendo, la deforestación, montones de factores diversos que nos hacen entender que podemos hacer un cambio. Entonces, no quiero seguir con lo mismo, yo creo que se arma un debate bastante grande, pero sigamos con la materia, ¿ya? En otra oportunidad tendremos la oportunidad de conocernos quizás en la universidad, y ahí podemos tomar un café y conversar más, ¿vale? Gracias, Talía. Con respecto a la constitucionalidad de las leyes y la legalidad, habíamos hablado que el Tribunal Constitucional cumplía ese factor revisando un control previo y un control a posteriori. Lo importante es que sepan que hay un control previo, ¿ya? Y lo que se va a revisar en el control previo, que son estas leyes obligatorias. Y el control posteriori, que ya lo vieron a través de los recursos de inaplicabilidad, como decían, el de amparo y el de protección, que a las finales es donde se va a poner en idea al Tribunal Constitucional, mira, esto está pasando algo aquí, parece que no es tan apegada a la Constitución esta ley, ¿ya? Ahora,
Además, el mencionado tribunal está llamado a resolver las cuestiones que susciten sobre la constitucionalidad de un decreto con fuerza de ley, así como sobre la constitucionalidad de los actos supremos que dicta el presidente de la República en ejercicio de la potestad reglamentaria, que es lo que estamos mencionando, que por eso nos fuimos los decretos ley ahí de pasadita y nos dimos una vuelta bastante grande, pero los decretos con fuerza de ley tienen una diferencia con los decretos leyes, y es para que ustedes lo sepan, ya tienen que ahí tener conciencia. Ahora, en resumen, saben ahora lo que son los decretos leyes y los decretos con fuerza de ley, ya no se les puede olvidar. La idea es que lo apliquen, traten de buscar en el computador decretos con fuerza de ley, algún ejemplo, y los decretos ley con algún ejemplo, ¿ya? Siempre que se trate de decretos que se refieran a aquellas materias que por disposición propia de la Constitución deben ser reguladas por medio de leyes. Nuevamente, aquí encontramos los DFL, que son materias que son cuestiones de ley, pero que deben ser reguladas por medio de leyes, y por eso el Tribunal Constitucional los va a revisar, ¿ya? Adicionalmente, el Tribunal Constitucional resuelve las cuestiones sobre la constitucionalidad relativas a la convocatoria a un plebiscito, ¿ya? Nuevamente estamos refiriéndonos a un trámite esencial de democracia directa, por eso lo va a revisar. Resuelve también los reclamos en caso de que el presidente no promulgue una ley cuando deba hacerlo, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Recordar que la promulgación es la que dota de existencia una norma, por eso es tan importante. O promulgue un texto diverso del que corresponde, o dicte un decreto promulgatorio inconstitucional. Y en fin, resuelve sobre la constitucionalidad de un decreto o resolución del presidente que la Contraloría haya representado por estimarlo inconstitucional. Ahí vemos los dos trámites más importantes de la Contraloría, el que es la toma de razón, ¿no? Y la representación a contrario sensu de este mismo trámite. Ya hay que tener en cuenta esos dos trámites que hace la Contraloría y lo que hace en general. Ahora, en cuanto al control preventivo que le corresponde a esta misma Contraloría, hay que decir que esta es un organismo autónomo que, entre otras funciones, tiene la de ejercer el control de legalidad de los actos de la administración, ¿ya? ¿Por qué digo de los actos de la administración? Porque el control de legalidad no podría efectuarse de un acto, por ejemplo, que estuviera en un estatuto de alguna organización, ¿ya? Veíamos, o no sé si lo vieron, lo van a ver más adelante, que algunos actos que derivan de los privados, cuando me refiero a los estatutos, me refiero al derecho privado, ¿ya? La administración o los actos de la administración es parte del derecho público, ¿ya? Donde el Estado va a actuar en una situación de fuerza, de Estado, no en una situación de privado. Recordar que a veces el Estado va a actuar en una función de privado, y ahí va a actuar con el nombre de fisco, ¿ya? Pero en general la toma de razón se da solo de los actos de la administración pública, ¿ya? Eso es interesante de ver, yo también se lo llevo a pensar. ¿Será necesario que el control de legalidad sea para el derecho privado? ¿Vulneraría el derecho de autonomía de la autonomía de la voluntad? Esas son preguntas que las dejo esbozadas también para que ustedes se traten de responder. No sé si alguien se aventura. ¿Debería este organismo contralor regular o ejercer un control de legalidad sobre los actos de los privados? ¿Qué piensan ustedes? ¿Nadie quiere responder? ¿No? ¿Quién se aventura? Nadie. Ya. La idea es que más allá puedan tener una visión real, ¿ya? Yo encuentro, en mi opinión particular, que los actos de legalidad no podrían controlarse de las fuentes privadas, o del derecho privado, o del derecho civil, que ustedes van a estudiar más adelante, y el mismo derecho civil que vimos, a propósito de norma común y general aplicable a cualquier ciudadano, ¿ya? Este mismo ius civile que se veía en Roma, ¿ya?
o este mismo Ius Gentium que se veía en Roma, o el mismo Ius Honorarium que se va a ver en Roma. Entonces, la idea es que ustedes vayan entendiendo que el principio de autonomía de la voluntad es tan grande que nos deja el control de legalidad aparte, porque siempre la voluntad de las partes va a poner en primera instancia y después la ley. Generalmente la ley va a suplir el silencio de los privados, siempre, siempre va a suplir. Cuando los privados no dicen nada, la ley dice esto, ¿cachai? Siempre y cuando los privados no acuerden algo contrario, porque ahí vendría, no sé si ustedes vieron, me imagino que sí lo vieron, el principio de autonomía de la voluntad. ¿Cuál sería el límite del principio de autonomía de la voluntad? ¿Qué es lo que los privados pueden o pueden llegar a hacer? ¿Hasta dónde llega? ¿Podría yo, por ejemplo, con Thalía, celebrar un contrato de venta de drogas? ¿Podría yo, por ejemplo, con Camila, celebrar un contrato de sicario para que ella mate a otra persona? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el límite? Entonces, en resumen, el límite de la autonomía de la voluntad estaría radicado preferentemente en que no sea al contrario del orden público, lo que siempre escuchan ustedes como ese rezo, contrario a las morales y las buenas costumbres, ¿no es cierto? Y no sea contrario a ley, ¿ya? Ahí encuentran el límite de la autonomía de la voluntad, por si se los preguntan. Es bastante extenso eso, porque cuando digo contrario a la moral y a las buenas costumbres, ¿qué es la moral y qué es las buenas costumbres? Te fijas que siempre cuando hablamos de esta forma de escribir la ley, encontramos que muchas veces es demasiado abstracta, demasiado son los casos que abarca, y no es definible, a veces es ambigua. Por ende, en los casos que los privados celebren un contrato que sea posiblemente contrario a las buenas costumbres, será el llamado a decidir aquella controversia el juez civil en su caso. ¿Te fijas? Y ahí siempre va a intervenir un poder público, que ese va a ser el poder judicial. Entonces, cada vez que la Contraloría no encuentra un vicio de inconstitucionalidad en los decretos o resoluciones que emanan de la administración, va a tomar razón, ¿ya? En cambio, a contrario sensu, lo que le había dicho yo, tratándose de decretos, resoluciones contrarios a la Constitución, la Contraloría debe representarlos. Esto es, debe hacer ver a la autoridad correspondiente la inconstitucionalidad que afecte al correspondiente decreto o resolución. ¿Ya? Entonces, eso es la representación. Es decirle a la autoridad, mira, este decreto que emana de la potestad reglamentaria es inconstitucional. ¿Por qué? Uno, porque no cumplió con un trámite de ley, ¿no? Y además porque es contrario a los principios que emanan de la Constitución. Entonces puede ser en ambos sentidos, en su forma o en su contenido, ¿ya? Si la autoridad se conformare con la representación, el proyecto o decreto o resolución quedará sin efecto. O sea, si la autoridad dice, ok, dejémoslo sin efecto. Pero si no se conformare con la representación hecha por la Contraloría, los antecedentes deben remitirse ¿a dónde? Al famoso Tribunal Constitucional, quien va a dirimir esa controversia. Ahora, el mismo procedimiento debe ser observado cuando la representación del organismo contralor recaiga sobre un decreto con fuerza de ley. Ya, lo mismo, a propósito de la constitucionalidad de los decretos con fuerza de ley, también un decreto promulgatorio de una ley, lo vimos, o de una reforma constitucional por apartarse en ambos casos del texto aprobado. ¿Ya? Ahí tenemos los más importantes, bueno, las dos más importantes formas en que la Contraloría va a tomar razón o va a representar, por un lado, los decretos con fuerza de ley, los decretos promulgatorios o cualquier otra reforma constitucional que esté apartándose del texto aprobado, ¿ya? Recordar que son decretos, ¿ya? Eso es lo más importante. ¿Alguna consulta hasta acá?
Ahora, el procedimiento que acabamos de escribir tiene una importancia, ¿ya? Lo primero es que cada vez que se representa la ilegalidad o inconstitucionalidad de un decreto o resolución, el presidente puede dar curso. Y aquí viene algo súper extraño de que tiene el colegislador y que tienen los sistemas presidencialistas de Latinoamérica en cuanto a esta función de colegislador. ¿Debería existir un colegislador? Esa es la pregunta. Puede dar curso de todas maneras al decreto o resolución representado si es que insiste. Igual se deja ver el principio democrático acá. Miren, fíjense. En aquel o en esta, con la firma de todos sus ministros. Lamentablemente, los ministros son designados por el presidente de la República, ¿no? Entonces, ahí como que trata de decir, aquí hay un control. Pero los ministros son funcionarios de confianza, y ese es su requisito fundamental. En cambio, tratándose del procedimiento que se describió antes para los decretos o resoluciones, aquel procedimiento que hablábamos de la representación o, en su efecto, la toma de razón, estimamos contrarios a la Constitución. El presidente no tiene la facultad de insistir ante el organismo contralor. Ahora, ¿por qué dijimos esto? Cuando hay un decreto que es ilegal, el presidente puede darle curso igual, con la firma de todos sus ministros. Pero ahora, cuando el decreto es contrario a la Constitución, el presidente no tiene la facultad. ¿Te fijáis? Entonces, ahí hay una diferencia importante. Recordar, el presidente puede insistir a través de un decreto de insistencia, ¿ya? Para que la ley se publique igual, se promulgue igual, ¿ya? Pero este decreto va a tener que contar, en el caso de ser representado, con la firma de todos sus ministros, ¿ya? Ahora, si este procedimiento que acabamos de describir, el decreto o resolución estimados contrario a la Constitución, el presidente no tiene la facultad de insistir ante el organismo contralor, ¿ya? ¿Todo claro hasta ahí? Ahora, pasando ahora al control represivo de la constitucionalidad. ¿Qué habíamos hablado del control represivo? Habíamos hablado a propósito de este Tribunal Constitucional que revisaba la inconstitucionalidad de las leyes o de los decretos con fuerza de ley o de las contiendas que se susciten entre la representación de la inconstitucionalidad de un decreto y tenga que resolver, ¿no es cierto?, el Tribunal Constitucional. Esos eran a propósito de que el control se podía llevar a posteriori, después, ¿no es cierto? Y ahí encontrábamos el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Lo consagra efectivamente la Constitución y que consiste en que la Corte Suprema pueda declarar inaplicable todo precepto legal contrario a la Constitución. Para ello, sin embargo, se requiere que exista un juicio en curso, ¿ya?, ante la propia Corte Suprema o ante otro tribunal. Eso es importante y es lo que yo le había hablado. ¿Se acuerdan que es relativo a partes? La inaplicabilidad tiene que darse en juicio, en curso, ¿no? Y generalmente muchos profesores nos dicen que esto es casi la última ratio, el último alcance o el último recurso, ¿ya? En tal sentido, habiendo yo recurrido a la resolución mediante el recurso de apelación para que lo revisara, va a terminar acá la clase, queda un minuto. Para los que quieran continuar, me manifiesten por WhatsApp si hacemos otra o terminamos acá, ¿ya? Así que esto yo lo voy a parar para que quede grabado. Franco, yo creo que ahí nomás Ya. porque tú tenías pruebas. Para que me den tiempo para estudiar. Muchas gracias por ser condescendientes. Así que eso. Esperemos que le haya quedado claro un poco. Sigan leyendo del 225 del profesor Agustín para que lo vean, ¿ya? Cuídense, estudien igual, que les vaya bien en intro, y a la gente que tenga otras pruebas también lo mismo, ¿vale? Gracias a todos. Chao, nos vemos mañana si es que les mando ahí un WhatsApp para hacer nuevamente ayudantías.
Cuídense, chao.